Bueno, vamos a comenzar con el tema de microscopio. Comencemos con recordar qué es histología, ¿no? Como bien sabemos, es una rama de la biología. Nos permite conocer con detalle las características morfológicas, pero estas características microscópicas de todos los elementos del cuerpo, para que de esta manera nosotros podamos llegar a un entendimiento fisiológico de las mismas. Para estudiar histología necesitamos conocer a las células, que son la unidad básica de la vida, a los tejidos, que son un conjunto de células que como característica es que tienen una función en común. Para poder observar esto, las células y los tejidos, cómo están compuestos, es necesario tener en cuenta que necesitamos de algo, ¿no? Y ese algo es un microscopio. El microscopio es el principal instrumento de la histología. Y bueno, este instrumento óptico nos va a ayudar a poder observar las imágenes con mayor detalle y más grandes, porque bueno, estas estructuras no es posible que las observemos a simple vista. Y ahora vamos a hacer una clasificación de los tipos de microscopio. Y tenemos dos tipos de microscopio. Los fotónicos, que bueno, para formar la imagen utilizan la luz. Y vamos a tener simples, que están conformados por una sola lente, y compuestos que tienen múltiples lentes. También vamos a tener a los electrónicos, que forman las imágenes a través del uso de electrones. Y aquí tenemos dos, el de barrido y el de transmisión. Comencemos por el microscopio fotónico. Este, como decíamos, emplea la luz como una fuente de energía para formar imágenes que vamos a poder observarlas como aumentadas. Y la luz es la energía en forma de ondas que se propaga en varias direcciones y va a viajar a través del aire, a través del agua, a través del aceite. Y dependiendo de estos medios también va a tener características, digamos, específicas. Ahora vamos a ver la importancia de conocer las propiedades físicas de la luz. ¿Okay? Bueno, esta onda de luz siempre va a viajar en línea recta, pero bueno, es una onda que va a viajar de esta manera. Y esta onda de luz vamos a conocer primero sus partes. ¿Ok? Esta le vamos a llamar cresta. Y entre una cresta y otra cresta vamos a encontrar un valle. Este es un valle, aquí debería haber otro y aquí otro. ¿Ok? Ahora, ¿qué le vamos a estudiar a esta onda de luz? Para empezar, la amplitud de esta onda. La amplitud de onda va a determinar la brillantez. ¿Ok? Y esto es una pregunta de examen. Generalmente la preguntan como de qué característica o propiedad de la luz determina la intensidad. Pues, bueno, intensidad o brillantez como unos sinónimos, vamos a entenderlos. La amplitud de onda siempre va a determinar la brillantez. Bien, otro término es la longitud de onda. Esta longitud de onda siempre
va a determinar la visibilidad del color y se expresa como una letra lambda. Ahora, es importante también conocer la longitud de onda, que también suele ser una pregunta de examen. La longitud de onda visible va de los 400 a los 700 nanómetros. Y en los 400 vamos a tener colores azul violáceos y en los 700 como de naranja a rojo, ¿ok? Pero en sí esto es, digamos, la longitud de onda visible. Ahora, hablemos de la refracción. Esta es la propiedad de la luz y se caracteriza por la disminución de la velocidad de un rayo luminoso cuando pasa de un medio que es menos denso, por ejemplo el aire, a uno de mayor densidad, como por ejemplo sería el agua o incluso el aceite, ¿no? Este índice de refracción lo vamos a calcular con la velocidad de la luz en el aire sobre la velocidad de la luz en el medio. Normalmente nunca te piden que calcules esto, pero sí es importante que sepan, ¿no? Y siempre pongo aquí yo el ejemplo de un vaso con agua. Si se dan cuenta aquí, ¿dónde vemos más grande o más aumentada la imagen? Esto sería A o B. Pues en B, ¿no? En esta parte es donde vemos más aumentado esta imagen. En este caso el lápiz, ¿no? Porque este es un medio más denso que nos va a permitir observar a mayor aumento las cosas. Y ese es el principio del aceite de inmersión. Y aquí vemos cuál es el índice de refracción. O sea, cuál es más denso. El aceite de inmersión es más denso y por lo tanto nos va a permitir observar a las imágenes con un detalle mayor. Ustedes ya saben cuál es el objetivo que nosotros utilizamos para observar con aceite de inmersión. Exactamente, 100x, ¿no? Ahora vamos a hablar de los sistemas del microscopio, que bueno, el sistema mecánico, el sistema óptico y el sistema luminoso. Comencemos con el sistema mecánico de este microscopio. Y bueno, vamos a tener la base o pie, que van a ser el medio de sostén de nuestro microscopio. El brazo o columna, este nos va a ayudar a transportar el microscopio, a sostener la platina y también el revólver, ¿sale? El otro sistema mecánico sería ¿cuál? La platina. Aquí donde nosotros colocamos la laminilla y permite el paso de la luz desde el condensador, ¿no? Permite el paso de la luz. Y esta platina tiene una característica que se puede mover, como ustedes ya lo han visto en sus laboratorios de histología o de otra cosa, ¿no? Ahora, los tornillos. Tenemos dos tornillos, siempre hay uno grandote. Ese es el macrométrico. Y ese nos va a servir ¿para qué? Para el enfoque grueso. Y el micrométrico nos va a servir para el enfoque fino. Y este normalmente está, digamos que en medio del macro. El porta objetivos, que bueno, muchas veces me lo confunden con el porta objetos. O sea, no, el porta objetos es esa laminita de vidrio donde podemos poner las muestras. El porta objetivos es esta como ruedita que tiene a cada uno de nuestros objetivos. O también le llaman revólver, ¿sale? Y este que nos permite desplazar a cada uno de los objetivos para así poder cambiarlos. Y la cabeza, esta cabeza
que va a sostener a quienes, a los oculares. ¿Ok? Y bueno, aquí tenemos el revólver, la platina, la base, los tornillos macro y micro. Y bueno, lo que decíamos que la platina se desplaza. Este es el brazo con el que podemos transportarlo, la cabeza y bueno, los oculares, que en este caso no son componentes mecánicos, ¿no? Entonces aquí, si ustedes observan esta imagen, tenemos todos los sistemas mecánicos de nuestro microscopio. Ahora, veamos el sistema óptico, los componentes ópticos de nuestro microscopio. Y vamos a comenzar con el condensador, posterior los objetivos y el ocular. Ok, entonces son los oculares, los objetivos propiamente, no el revólver. El revólver era un componente mecánico. Los objetivos son componentes ópticos y el condensador también es un componente óptico. ¿Sale? Ok, el condensador consta de una lente convergente que recibe luz de la fuente luminosa. Y este condensador se va a encargar de concentrar la luz en el plano de la muestra y ya, ¿no? La proyecta hacia arriba y aquí es donde ya podemos observar. Esta concentración de los rayos de luz genera una mayor cantidad de estos sobre la muestra y de esta manera vamos a generar una imagen real e invertida. ¿Sí? Entonces, la imagen que nos ayuda a generar el condensador es una imagen real e invertida. Por su parte, el objetivo, de los cuales, bueno, los objetivos son más de uno en el revólver, estos nos van a dar a la primera imagen amplificada, de tal manera que el objetivo nos va a proporcionar una imagen real, invertida y aumentada. ¿Sale? Del objetivo va a depender la resolución, es decir, que podamos observar los detalles de nuestra imagen. ¿Sale? Y bueno, estos son los objetivos. Esta es la parte que va enroscada hacia el revólver. Bien, ahora las funciones de un sistema óptico. Comencemos con la apertura numérica, que es la capacidad de la lente frontal para captar la mayor cantidad de rayos luminosos y que de esta manera nosotros podamos observar una imagen con una calidad más óptima. ¿Okay? El poder de resolución, realmente esto sí lo preguntan. Esta es una capacidad que nosotros podemos decir si está presente o no, porque el poder de resolución no se puede medir. Es decir, yo solo puedo decir o saber si tiene poder de resolución o no. Y bueno, entonces aquí yo veo y digo, ¿puedo diferenciar dos puntos como separados? Pues no, entonces no tengo poder de resolución. En este caso, ¿puedo diferenciar en estos dos puntos como separados? Entonces aquí sí tengo poder de resolución. Mientras que el límite de resolución es esa distancia mínima que puede existir entre estos dos puntos para que sean reconocidos como separados, ¿sale? Por el sistema óptico, ya sea el ojo humano, microscopio fotónico o el electrónico. De hecho, esto también puede ser pregunta de examen. El ojo humano sí es un sistema óptico, ¿ok? Y este me va a permitir observar dos puntos como separados si tienen una distancia mínima de 0.2 milímetros, mientras que el microscopio fotónico, o el de luz normal que usamos, el de campo claro, me va a permitir observar como separados esos puntos
si tiene una distancia mínima de 0.2 micrómetros, mientras que el electrónico tiene que ser de 0.2 nanómetros. ¿Ok? El límite de resolución sí se puede medir, como podemos ver. Y a diferencia de este poder de resolución, vamos a decir cuánto es el límite de resolución. Y aquí vemos, ¿no?, las diferentes distancias. Ahora vamos a ver una regla, la relación entre el poder y el límite de resolución. Y bueno, si el límite de resolución es menor, esto me indica que el poder de resolución es mayor. ¿Ok? ¿Cómo podemos ver esto? El límite de resolución, se acuerdan que sí se puede medir. Ahora imaginemos que yo puedo distinguir como separados la punta de la flecha hasta acá. Entonces, ¿están de acuerdo que esa distancia es menor que si yo pongo mi segundo punto hasta acá? Entonces, si este microscopio me permite ver la punta de la flecha hasta mi punto que tengo aquí, tiene un poder de resolución mayor. O sea, tiene poder de resolución, ¿no? Porque decíamos que el poder de resolución solo decimos si está presente o no. Y en cambio, si puedo ver la punta de la flecha y el punto que tengo aquí, tiene un poder de resolución menor, pero podríamos decir que no tiene poder de resolución. ¿Ok? Y entonces aquí tenemos una regla. Si es menor la distancia entre dos puntos, estos se van a poder distinguir mejor, como más separados. Y en este caso vamos a poder decir que el poder de resolución, bueno, sí hay poder de resolución. ¿Ok? Ahora, ya hablando propiamente del ocular, este amplifica la imagen que ya ha sido formada previamente en el objetivo, pero la imagen que nos va a formar el ocular es virtual, aumentada y derecha. El cálculo del aumento total siempre lo vamos a realizar de esta manera. El aumento del objetivo por el aumento del ocular. Y acuérdense muy bien, siempre, el aumento del objetivo por el aumento del ocular nos va a dar nuestros aumentos totales. De hecho, esto sí es importante que lo tengamos claro porque a veces nos dejan calcularlo en los exámenes, ¿ok? Ahora, antes de que se nos pase y continuemos más, vamos a ver esto que causa mucha confusión. La primera imagen que nos va a formar el condensador va a ser una imagen real invertida. La primera imagen que se forma en el objetivo es una imagen real, invertida y aumentada. Y la segunda imagen que se forma, esta es la primera imagen aumentada, ¿ok? La segunda imagen aumentada se va a formar en el ocular, donde ponemos nuestros ojitos. Y esta es una imagen derecha, virtual y aumentada. Y entonces yo tengo una pequeña mnemotecnia, espero que también a ustedes les sirva. Y bueno, teniendo en cuenta que primero está el condensador, de abajo hacia arriba, luego el objetivo y el ocular. Entonces, esto pues igual, ya se acuerdan primero que el condensador nos forma una imagen real invertida, pero después ya lo que sigue, quien se ríe primero tiene más vida. Entonces primero está el objetivo, y entonces quien se ría primero es una real invertida y aumentada, tiene más vida. Esta es una virtual derecha y aumentada. ¿Ok? Virtual porque están de acuerdo que ya no es la imagen, digamos, la imagen real, sino que aquí ya lo estamos viendo mucho más grande. O sea, de manera que si yo veo la laminilla, no la voy a ver como la estoy viendo desde el ocular. ¿Ok?
Ahora vamos a comenzar con el sistema luminoso del microscopio. Este sistema luminoso está compuesto por la fuente luminosa, los filtros y el diafragma. Y ahora, los tipos de microscopía fotónica vamos a tener con fondo blanco o de color. Y propiamente vamos a tener el de campo claro, el de contraste de fases, el interferencial diferencial, o también de Nomarsky. Y con fondo oscuro, el de campo oscuro, el de luz polarizada y el de fluorescencia. Es importante que nos aprendamos de esta manera los microscopios o los tipos de microscopios fotónicos, porque así es como luego los preguntan. Y si nosotros ya sabemos cuáles tienen fondo de color o blanco, ya es más fácil que lo podamos diferenciar qué tipo de microscopía es la que estamos viendo. Ahora, viendo las características del fotónico de campo claro. Este microscopio va a emplear la luz natural o artificial con la característica de que el fondo es claro. Es imprescindible que para observar en un microscopio de campo claro tengamos que realizar una técnica histológica y por lo tanto las células están muertas. Y precisamente para eso vamos a necesitar tinciones. Y bueno, este es el microscopio que normalmente utilizamos en los cursos, ¿no?, de histología. Y bueno, entonces acuérdense, campo claro, emplea tinciones, nuestras células están muertas. No, ahorita también vamos a ver más adelante las tinciones. Ahorita lo importante es que veamos el fondo, es blanco, están teñidas nuestras células y están muertas. Ahora, el microscopio de contraste de fases. El fondo de este microscopio usualmente va a ser verde o azul, pero en este microscopio no vamos a necesitar tinciones. Entonces también las células están vivas. La característica es que están rodeadas de un halo claro. ¿Ok? ¿Ya vieron? Entonces tenemos fondo azul o verde. Puedo empezar a pensar en un microscopio de contraste de fases. Pero aquí lo que me va a decir qué tipo de microscopio es el halo claro o blanco. ¿Sale? Entonces ustedes si saben dibujar, o les gusta dibujar, para dar contraste, cuando hacemos un dibujo a lápiz, normalmente pues ponemos el lápiz en todo el dibujo, pero cuando damos contraste, nada más pasamos con una goma, y acuérdense de eso, para dar contraste paso con la goma, y tengo el halo claro alrededor de mis células. Este es otro ejemplo. ¿Se vieron? Este es el fondo verde, pero tengo halo claro, contraste de fases. Bueno, ahora vamos a continuar con el microscopio interferencial diferencial de Nomarsky. Que bueno, realmente aquí nos podríamos confundir porque este tipo de microscopio también tiene un fondo verde o azul. No va a necesitar tinciones, las células están vivas, pero la diferencia es que las células se van a observar con un relieve. Aquí, por ejemplo, tengo un fondo azul, veo estas células con relieve, pero no tengo la presencia del halo claro, ¿ok? Ustedes me podrían decir, ¿y esto qué es, no? ¿Esto pequeño? Pues no es un halo, porque realmente no está en todo, digamos, el contorno de la célula. Y precisamente por eso podríamos ver la diferencia. Ya vieron fondo verde, pero el halo o esta cosita, digamos, más clara, no está alrededor de toda nuestra célula. Y ese es digamos que la clave para no confundirnos con el de contraste de fases. Ahora, ya hablando del microscopio de campo oscuro, de los que decíamos que tienen un fondo oscuro, el de campo oscuro
no va a requerir tinciones, las células están vivas, pero las vamos a observar como brillantes. Nos va a ayudar esto a encontrar cristales en orina y también espiroquetas. Como aquí vemos, las células están brillantes. Ya verán, vemos brillante, así como si estuviéramos viendo una galaxia. El fondo es oscuro. Ahora, el microscopio de luz polarizada. En este algunas estructuras contienen moléculas que su organización cristalina o fibrilar adoptan una orientación en el espacio. Y aquí vamos a tener varios índices de refracción. En este caso vamos a llamarles birrefringentes o anisotrópicas a todas esas partes que son brillantes. Y vamos a llamarle monorefringentes o isotrópicas a todas esas partes que no son brillantes. ¿Sale? Entonces aquí tenemos el fondo oscuro, pero vemos así como varias estructuras, bueno, digamos que varios índices de refracción. Y aquí vemos las líneas brillantes o de colores, todas estas que vemos como azul, morado, rosa, vamos a llamarles estructuras anisotrópicas o birrefringentes. Y vemos que están intercaladas con unas líneas más oscuras, que estas son isotrópicas o monorefringentes. Acuérdense muy bien, porque esto lo preguntan así. Tipo de microscopía que permite identificar cristales articulares en gota y pseudogota. La respuesta correcta es el microscopio de luz polarizada. Ahora, el microscopio de fluorescencia tiene un fondo oscuro, pero va a utilizar unos colorantes llamados fluorocromos. Este tipo de microscopía requiere de anticuerpos fluorescentes y permite identificar estructuras pequeñas y específicas en una célula. Aquí como que el dato sería acordarnos de todos esos marcatextos que luego compramos, los resaltadores en los textos. Y ya vieron que tienen como ese tono. Y es muy difícil que nos podamos confundir de este tipo de microscopía, ¿no? Y finalmente, la microscopía electrónica. Vamos a tener dos tipos de microscopía electrónica. Una es la microscopía electrónica de transmisión, que nos va a permitir observar la ultraestructura de las células en dos dimensiones. ¿Okay? Dos dimensiones, microscopio electrónico de transmisión, y el de barrido, que nos va a permitir observar imágenes tridimensionales, digamos como en relieve, ¿ok? Es importante que sepan que este tipo de microscopía no requiere tinciones y realmente las tinciones que nosotros podemos observar a veces, pues no es más que el uso de la técnica de Photoshop, ¿no? ¿Ya vieron? Transmisión, dos dimensiones, barrido, me va a dar esa característica como tridimensional, ¿ok? Ese aspecto. Y bueno, eso sería todo de microscopía. Vamos a ver después la técnica histológica. Espero que todo haya quedado claro. De todos modos, pues aquí estamos, ¿no? En nuestra página. Ya saben que pueden consultarnos en el momento que tengan alguna duda.